Un saludo cordial a la profesora y a los compañeros de la asignatura de Física de Fluido y Termodinámica. En esta oportunidad vamos a darles a conocer eh, una breve evidencia de lo que es eh, la observación y análisis de parámetros calorimétricos mediante una simulación de calorimetría. Eh, los objetivos pues, de esta práctica es aplicar pues, la primera ley de la termodinámica en experimentos calorimétricos. Eh, También diseñar y ejecutar experimentos para poder determinar el calor intercambiado durante procesos físicos, como la mezcla de muestras a diferentes temperaturas, identificar los objetos e interacciones térmicas eh, que absorbe y aquel que sea energía en forma de calor y en experimentos calorimétricos, y también por último, identificar pues esa dependencia entre el calor transferido, la masa de la muestra y los cambios de temperatura y el calor específico. A continuación pues se muestra la configuración experimental de lo que fue la simulación usada. En la primera parte podemos encontrar una barra eh, donde encontramos sustancias de la A a la F, de las cuales se le puede modificar su masa en gramos y se le puede modificar su temperatura inicial también en grados Celsius. Podemos encontrar en la parte 2 eh, que también la sustancia como el agua, en la cual también se le puede modificar su masa en gramos y su temperatura en grados Celsius. Y por último, pues podemos encontrar el botón de comenzar, la cual al darle clic pues, nos va a ir mostrando esas variaciones y esas temperaturas de acuerdo a las cantidades pues, analizadas. Dentro del aspecto teórico podemos encontrar eh, algunos conceptos fundamentales para esta práctica. En primer lugar, la fórmula número 1 es la de pues ese calor específico, ¿verdad? O calor en general que nos muestra una relación entre la masa, ese calor específico que encontramos en la fórmula 2 y la variación de la temperatura. Las unidades del calor vienen siendo joule o calorías. Podemos encontrar también en la fórmula número 2, en la ecuación número 2, el calor específico, el cual sus unidades son joules sobre kilogramos por grados Kelvin o calorías sobre gramos por grados Celsius. Y en la ecuación número 3 podemos encontrar lo que es la variación de la temperatura, la cual es esa temperatura final o de equilibrio menos la temperatura inicial que vamos a obtener mediante los cálculos. Y la ecuación número 4 nos representa que el calor cedido más el calor absorbido es igual a cero. Y por consiguiente podemos decir que ese calor absorbido va a ser igual a menos ese calor cedido, ya que va a ser la misma cantidad que se transfiere, la misma que se absorbe. Lo único que va a cambiar pues es esa unidad en los signos. En la parte de resultados pues ya podemos identificar en esta gráfica o en esta tabla, perdón, lo que es algunos de los parámetros analizados de acuerdo a una sustancia establecida con una masa de 60 gramos y el agua con una masa de 100 gramos. Acá tuvimos temperaturas iniciales para el agua constante, en las 5 muestras fueron de 20 grados Celsius y para la sustancia sí se varió de 30, 50, 70, 90 y 110 en cada caso. Acá este calor específico no lo teníamos debido a que se realizaron algunos cálculos con los calor obtenido de el agua, ya que como pueden observar abajo tenemos las fórmulas con las cuales se nos hizo un poco más fácil poder identificar y rellenar estos recuadros que están en grises, que son el calor específico respectivamente. Esto, pues como ya sabemos, viene dado por la masa de esa sustancia, por el calor específico que viene dado aquí y la variación de la temperatura, lo cual podemos observar que la sustancia cedió en cada una de esas variaciones de temperatura un calor y esa misma cantidad de calor fue la que absorbió, ¿verdad? El agua,
pero en forma positiva, tal y como se explicaba en la parte de los aspectos teóricos en cuanto al calor absorbido y el calor específico. A continuación, mi compañero Marco pues dará algunas explicaciones respecto a las gráficas y a esos resultados obtenidos mediante los cálculos realizados respectivamente. Como podemos observar en la gráfica 1, bueno, se hizo esa graficación de la variación de la temperatura versus el calor, en donde se tiene que si es menor la variación de temperatura, bueno, este va a aumentar a medida que aumenta también la variación de la temperatura. Bueno, aquí podemos observar mejor lo dicho anteriormente, en donde se tiene que si se aumenta, bueno, la variación de la temperatura, va a aumentar el calor absorbido, o bueno, también anteriormente sería el cedido. Bueno, aquí podemos observar los cálculos que realizamos o que mediante la simulación nos dieron unos valores en los cuales podríamos calcular el calor específico y bueno, y el calor. Bueno, para realizar estos cálculos se tiene que para calcular el calor específico de la sustancia B, C o la D, se tiene que calcular primero el calor del agua. Bueno, en donde utilizamos, bueno, las ecuaciones anteriores. Bueno, tenemos que, si calculamos, se tiene que, bueno, que el calor absorbido va a ser igual al menos al calor cedido. Y esto, bueno, se tiene que podemos despejar de ahí el calor específico de cada sustancia, dando como resultado los cuadritos que están en gris. Bueno, ya teniendo ese calor absorbido, podremos calcular el calor de cada sustancia. Bueno, aquí podemos observar la graficación de la sustancia A, B, C y D. Bueno, con respecto a su calor versus variación de la temperatura, en donde se tiene que si, bueno, con respecto a la fórmula del calor específico, que es la variación del calor sobre la masa por la variación de la temperatura, en donde se tiene que la variación de la temperatura y el calor específico son inversamente proporcionales. Bueno, teniendo esto, se tiene que a menor variación de temperatura, mayor va a ser el calor específico. Bueno, como conclusiones tenemos que la simulación es muy buena, ya que se aproxima a los cálculos hechos en clase de física de fluidos y termodinámica. Bueno, además, se tiene que, revisando la literatura, la sustancia A tiende a ser la plata, la sustancia B tiende a ser el plomo, la sustancia C el cobre, la sustancia D el hierro. Muchas gracias, compañeros y profesora.